Jueces 3:31. Dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Padre Santo que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos ha permitido alabarte y glorificarte. Queremos ahora, Señor, acercarnos confiadamente ante el trono de tu gracia para obtener de ti, Señor, el oportuno socorro. Por favor, Señor, permite que tu buena y bendita palabra sea para nosotros, Señor, ese martillo que golpea la roca, Señor, que la despedaza, Padre, esa roca de nuestros corazones. Señor, penetra con tu palabra, que es una espada de dos filos, Señor, y que es capaz de llegar hasta lo más profundo, hasta lo más recóndito de nosotros, separar el alma del espíritu y discernir, Señor, nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Señor, penetra a lo más profundo de nuestro ser. Cámbianos, Señor, por medio de tu palabra, que no salgamos de aquí igual. Que tu palabra nos permita, Señor, ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo, para que podamos vivir para tu gloria. Ayúdanos a ser buenos oidores, Señor, sabiendo que los buenos oidores no solamente son aquellos que escuchan atentamente, sino que ponen por obra tu palabra. Que no la dejemos caer a tierra, Señor, sino que seamos transformados conforme a tu instrucción, que nos esforcemos, Señor, en guardar tus mandamientos. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Usted recordará que venimos de estudiar dos relatos con mucho lujo de detalle. En primer lugar tenemos una historia con un relato de fondo, que es la historia de Otoniel, y por otro lado tenemos una historia con una trama demasiado intensa, que es la historia de Ahod. Así que ahora pasamos a una historia de lo que no se nos da mayor detalle. De hecho, esta historia, que es la historia de Samgar, no vuelve a mencionarse más que acá en este pasaje, en el versículo 31 de Jueces 3, y en un pasaje que vamos a ver más adelante, siempre aquí en el libro de Jueces, y relacionado con este mismo relato. Entonces, la historia de Samgar, en comparación con la de Otoniel y con la de Ahod, parece ser bien escueta, bien falta de detalle. Pero a pesar de toda esta falta de detalle, como las historias que vimos anteriormente, vamos a ver que tiene un poderoso mensaje para nosotros, como hijos de Dios y aún en nuestros días. Y antes de entrar de lleno al texto que nos introduce a este personaje, consideremos todo lo que se está fraguando en el trasfondo, todo lo que está pasando históricamente en este relato en el que Samgar viene y mata a estos 600 filisteos. El período que es cubierto en este libro de los Jueces se suponía que debía haber sido una época de avance, una época de bonanza para el pueblo de Dios. A estas alturas de la narración, ellos tenían que haber estado disfrutando de los frutos de la tierra prometida, pero su inconsistencia en ser obedientes a Dios y su persistencia necia en imitar la cultura idólatra de sus alrededores lo llevó al fracaso y a no conquistar totalmente la tierra que el Señor les había prometido. En este último versículo del capítulo 3, junto con los primeros versículos del capítulo 5, que vamos a ver más adelante, abarca todo lo que nosotros sabemos acerca de Samgar. Todo lo que la Biblia nos dice acerca de Samgar aparece en este verso 31 del capítulo 3 y aparece en los primeros versículos del capítulo 5. No vamos a ver más de Samgar en ninguna parte de la Escritura.
Así que nuestro verso de hoy, el que leímos al principio, nos revela 5 cosas acerca de este juez. En primer lugar, que vino después de Ehud, después de los 80 años que gobernó Ahod, o Ehud, que es su nombre en hebreo, vino este Samgar. Lo segundo que nos dice es que era hijo de Anat. También nos dice que mató a 600 filisteos y que lo hizo con una aguijada de bueyes, y que también él salvó a Israel. También él fue un juez de Israel. Quizás su relato, su historia no es tan heroica como la de Ehud, ¿verdad? No es tan dramática y tan llena de acción, porque si vemos nosotros a Ehud, recordaremos que es un juez ambidiestro, que lideró una victoria contra los moabitas y que la llevó a cabo a través de una operación especial encubierta, y el éxito de su batalla, el éxito de su victoria, duró 80 años. ¡Wow! Eso es una gran historia, ¿verdad? En comparación, esta historia de Samgar no es tan dramática. Pero solo porque se nos dé lujo de detalles acerca de esta historia, no significa que tenemos que pasar por alto o que tenemos que demeritar la vida de Samgar. El que un hombre haya matado a 600 filisteos con un instrumento campesino no es poca cosa. Definitivamente tiene que haber sido una hazaña que fue empoderada por el Espíritu del Señor. Ese hombre solo era un ejército de uno. Y vamos a hablar acerca de eso más adelante. El caso es que los israelitas, después de la victoria de Ahod, disfrutaron de un descanso de los moabitas de 80 años. Pero el hecho de que Ahod haya vencido a los moabitas y que la victoria sobre esos moabitas haya durado 80 años, no significa que todos los problemas de Israel desaparecieron. No significa que ya con eso ya estaban tranquilos y vivían felices en la tierra. Israel tenía más enemigos en otros frentes. Los moabitas solo eran uno de ellos. Y disfrutaron del descanso de esos enemigos, específicamente por 80 años. Pero habían otros enemigos también. Y eso nos recuerda a nuestra propia vida. Sería lindo que venciéramos a nuestros enemigos uno por uno. Vencimos a este enemigo de la insolvencia económica, y eso ya no tenemos que preocuparnos por 80 años acerca de este problema. Pero hay otros problemas también al mismo tiempo. Hay problemas de salud, hay problemas matrimoniales, hay problemas desde otros frentes, ¿sí o no? Entonces, el que Israel haya vencido a los moabitas no significa que no tenían otros enemigos. En nuestra vida sabemos que normalmente no es así. No vencemos un enemigo y podemos relajarnos y esperar que no pase nada en un buen tiempo. Las desgracias, dicen las abuelitas, nunca llegan solas, siempre vienen acompañadas. Cuando no tienes dinero, te enfermas, necesitas medicinas, te cortan la luz, no hay comida en la casa, los chicos entran a la escuela, hay que pagar la matrícula, hay que comprar los útiles, se vencen los impuestos, ya viene otra vez la matrícula del carro, se arruina el carro, se enferma el perro, se le acabó el gas, de todo. ¿Verdad? Los enemigos nunca dejan de atacarnos. Los enemigos de nuestra vida vienen de diferentes flancos, no solo es uno a la vez, ¿verdad? Y este es el caso acá. Los filisteos también eran los enemigos de Israel en Canaán, y hasta el día de hoy lo son. Estos filisteos o filistinos son los mismos palestinos. Hasta el día de hoy todavía son enemigos del pueblo de Israel. Frecuentemente estos filisteos llegaban, invadían Israel y la saqueaban, le robaban y la dejaban en ruinas. Jueces 5:6 nos habla acerca de esto, qué es lo que pasaba, qué es lo que hacían. Miren lo que dice Jueces 5:6. Este es el otro pasaje que nos habla acerca de Samgar. Dice: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Yael. Esto nos dice que la historia de Yael con Débora y Barak, que vamos a ver en el próximo capítulo, sucede paralelamente en los días de Samgar. Esta es una
es un importante easter egg, una sorpresa que tenemos ahí, ¿verdad? Una pista acerca de lo que va a venir. La historia de Samgar sucede en paralelo con la historia de Débora, Barak y de Yael. Así que en los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Yael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por la senda se apartaban por senderos torcidos. Dice que andaban por senderos alternos, no transitaban las carreteras principales porque estaban llenas de salteadores, entonces tomaban caminos alternos para no pasar por esas rutas principales. El verso 7 dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel y habían decaído a causa de estos salteadores y de estos saqueadores filisteos. Y el verso 8 agrega: la guerra estaba a las puertas y se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Aquí vemos un tema que vamos a ver más adelante, que es transversal en la historia de Israel hasta el tiempo de los reyes, cuando dice que no había escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. No tenían ellos armas más que instrumentos agrícolas, y vamos a ver más adelante por qué. Así que estas circunstancias de desesperanza fueron las que motivaron a Samgar a buscar un remedio para la situación, a levantarse y defender su propiedad, defender su tierra de estos salteadores y saqueadores. Y el texto narra acerca de su gran valor al matar 600 hombres de los filisteos con solo una aguijada de bueyes. Eso es impresionante. La gran pregunta que surge ahora: pastor, ¿qué es una aguijada de buey? Para los que no saben qué es una aguijada de buey, era un instrumento. Bueno, yo no sabía, tuve que estudiar, ¿verdad? Pero esta aguijada de buey es un instrumento de los campesinos. Ellos usaban los bueyes, recuérdese usted, para arar sus campos. Y para asegurarse que el animal cooperara con el trabajo de arar, tenían una aguijada que servía, ahí la tenemos, ¿verdad? Este pico de acá era como un aguijón, ¿verdad? Por eso se llama aguijada. Y servía para, bueno, en primer lugar era de madera, medía entre 5 a 10 pies de largo y tenía 2 centímetros de ancho. Y servía para espuelear al animal, para que avanzara, ¿verdad? Para que cooperara con jalar el arado. Y al final de la aguijada tenía una punta filuda. Al otro lado había una hoja como un cincel que servía para limpiar el arado del barro y de la madera que se llenaban y que quedaban incrustados ahí, ¿verdad? Entonces era un utensilio campesino, y este utensilio campesino se convirtió en un arma letal en las manos de un hombre con convicciones, en las manos de un hombre consagrado al Señor. Y este hombre defendió a sus compatriotas, defendió sus propiedades de los merodeadores palestinos con solo este instrumento de campo. Entonces dígame si esa no es una hazaña digna de reconocimiento. Este es el trasfondo de la historia de Samgar. Y a pesar de que el texto no nos cuenta con lujo de detalle cómo fue su hazaña, podemos atribuir el éxito de esta campaña de Samgar a 3 acciones puntuales. 3 acciones puntuales. En primer lugar, empieza donde estás. En segundo lugar, usa lo que tienes. Y en tercer lugar, haz lo que puedas. La historia de Samgar se basó en la aplicación de estos 3 principios. Empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedes. En el transcurso de este mensaje, mis hermanos, vamos a ver cada una de estas acciones para que las podamos nosotros aplicar a nuestra vida también, en nuestra lucha contra nuestros enemigos. Vamos a ver que son acciones importantes que nos van a llevar a nosotros a tener una victoria significativa, como la victoria de Samgar. Entonces miremos la primera. Comienza donde estás. ¿Dónde se encontraba Samgar? ¿Cuál fue el punto de partida de este juez? Se encontraba viviendo en un tiempo y en un lugar donde su vida y su propiedad
y la propiedad de sus familiares y de todos sus compatriotas estaba a merced de los salteadores y de estos delincuentes filisteos. Fácilmente pudiera él haber dicho: ay, ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, y ahora vienen los filisteos. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Dice Samper. ¿Qué vamos a hacer? Estamos indefensos, estamos solos. ¿Quién nos va a proteger? Fácilmente él pudo verse indefenso y desesperado, pero no fue así. Y ante esto tenemos que saber, mis hermanos, que no todas las personas reaccionan de la misma manera estando en una situación de peligro. Algunos entran en pánico de cara al peligro, pero otros son capaces de mantener la calma y quizás pueden hacerlo porque han vivido toda su vida en condiciones de peligro o en condiciones estresantes. De manera que están tan acostumbrados a estas situaciones estresantes que la miran como normal, saben manejarse en dichas situaciones. Cuando consideramos esto, o sea, ¿qué hace la diferencia? Que una persona entre en pánico cuando está en esas situaciones y que otra persona pueda manejarse confidentemente en medio de estas situaciones difíciles. El doctor Salvatore Mari, de la Universidad de California en Irvine, explica que el proceso por el cual una persona resistente al estrés puede adaptarse a él pasa por un proceso que él llama las 3 Cs. Y estas 3 Cs consisten en compromiso, en control y en crecimiento. Mire qué interesante esto, porque Madi describe en primer lugar el compromiso como esa acción de seguir involucrado y de no abandonar el barco cuando la tormenta arrecia. Cuando las dificultades llegan, tenemos que quedarnos para buscar una solución. Y esto anoche que estudiaba me recordaba mucho acerca del relato de Hechos 27:31, cuando Pablo está en aquel barco, ¿verdad? Y están frente a una tormenta y todos están preocupados y tratan de usar los esquifes para escapar. Y les dice Pablo: tranquilos, el Señor me ha dicho que nos va a salvar, que todas las vidas serán preservadas, pero que todos tenemos que quedarnos en el barco. Si todos nos quedamos en el barco, nos vamos a salvar. Lo mismo sucede en las situaciones de estrés, en las situaciones de dificultad. Todos tenemos que estar en el barco. Todos tenemos que estar comprometidos con buscar una solución. El segundo aspecto es el control. Madi dice que se refiere a hacerse cargo de la situación estresante, no del estrés. Debemos controlar la situación y no la preocupación, no el estrés, porque nosotros no podemos cambiar nada y no podemos controlar el estrés, pero sí podemos hacer algo por solucionar el problema. Me recuerda a Jesús dormido en la barca y los apóstoles en pánico total, ¿verdad? Señor, sálvanos porque perecemos. Y tú estás dormido ahí tranquilo. ¿Y qué hace el Señor? Se levanta a decir: no, miren, tranquilos, no estén nerviosos, no pasa nada, respiren hasta 10 y hagan ejercicios mentales para... No, ¿qué hace el Señor? Encargarse de la situación. Decirle al viento y a la mar: callen y enmudezcan. Entonces los apóstoles están asombrados y dicen: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Pero el Señor no se enfocó en el pánico que había entre los discípulos, sino que se enfocó en controlar la situación. ¿Sí? Cuando nosotros controlamos la situación, nos enfocamos en buscar soluciones, en lugar de pensar que estamos tan estresados, que estamos pasando por esta situación, nosotros vamos a poder mantener la calma y vamos a poder salir avante de esa situación difícil. Finalmente, dice Madi, el tercer elemento es el crecimiento. Debemos pensar en el estrés como normal. Situaciones difíciles van a venir y van a haber todo el tiempo. Pedro nos dice en 1 Pedro 4:12: no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha acontecido como que si fuera cosa rara. O sea, el hábitat normal de un humano en un mundo caído
es enfrentarse a los problemas. Los problemas siempre van a estar con nosotros. Y como cristianos siempre vamos a sufrir a causa del pecado. Si no es el de afuera, es el que hay adentro de nosotros. Entonces no tenemos que sorprendernos, tenemos que verlo como normal. Tenemos que pensar en la situación difícil como una oportunidad para aprender. Así que no debemos caer en la desesperación y en la autocompasión. De decir, ay, pobrecito de mí, ahora sí me está llevando el río. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No, aprende de esa situación. ¿Qué podemos aprender y qué podemos hacer para remediarla? Ahora usted me puede decir, pastor, ya deje de darme psicología y deme palabra, que para eso venimos. Y ahorita voy a eso. Porque el proceso de Maddie describe bien, describe perfectamente el curso de acción que tomó Shamgar. Shamgar no esperó a tener las circunstancias perfectas ni los materiales perfectos para comenzar a hacer algo. Él comenzó desde donde estaba. Ay, no, es que hay que esperar a que vengan los refuerzos. Hay que esperar que manden a la infantería, hay que esperar que manden un ejército para que nosotros vayamos y luchemos contra ellos. No, ese hombre no esperó a que las cosas mejoraran, a tener las circunstancias perfectas y a tener los materiales perfectos. Él comenzó ahí, a donde estaba. Muchas veces las cosas no van a ser perfectas, el escenario no va a ser perfecto, pero tenemos que empezar. Aún la persona más optimista puede ser derribada por el peso del temor y la preocupación que causan el estrés en los múltiples problemas de la vida. Y a veces uno puede estar estresado y ni se da cuenta. Solo siente neuralgia, afectación en algunos órganos blandos y otro tipo de malestares y no piensa en que es producto del estrés, es producto del nerviosismo, es producto de la preocupación. Las situaciones estresantes son una de las muchas razones por las que nosotros necesitamos de Dios. Dios permite esas situaciones en nosotros para que nosotros aprendamos a depender de Él. En la gloriosa era del comunismo, los comunistas decían, solo la gente débil necesita de Dios. Y similarmente en nuestra cultura actual, los pseudo-intelectuales elitistas también dicen lo mismo. Solo los tontos y los débiles son los que necesitan de Dios. La verdad de las cosas es que todos somos débiles. Por consiguiente, todos necesitamos de Dios. Y a lo largo de toda esta serie, con todos los jueces que hemos venido estudiando, nos hemos dado cuenta de que Dios empodera por medio de su Espíritu y los líderes que levanta, los levanta a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus debilidades. Los jueces que Dios levantó eran hombres débiles, eran hombres necesitados, eran hombres con terribles falencias espirituales y morales. No eran gente perfecta, no era gente que tenía todas las cosas a su mano para hacer la tarea para lo que el Señor lo llamó. Comenzar desde el lugar de debilidad no es necesariamente algo malo, no es necesariamente un lugar malo. De hecho, puede ser algo bueno porque puede guiarnos hacia algo de Dios, puede guiarnos hacia que Dios tome el control de las cosas y que Dios haga algo con eso poco que nosotros tenemos. Esto es como cuando alguien dice, yo no voy a la iglesia porque quiero estar bien con Dios para buscarlo. Hasta que yo esté bien con Dios voy a empezar a ir a la iglesia. O cuando la gente dice, no, yo no voy a bautizarme porque quiero estar bien comprometido para ir y bautizarme, ¿verdad? Ponen muchas excusas ahí. Los que piensan de esa manera están pensando que su pecado es prioridad antes que la obra de Dios, cuando debería de ser todo lo contrario. Voy a ir a la iglesia para que Dios me ayude a comprometerme más, a tener más fidelidad, a tener más constancia. No esperar a que las situaciones estén en condiciones perfectas para buscar a Dios. Y es algo erróneo que con demasiada frecuencia se mira en nuestra cultura. La gente no quiere venir a la iglesia porque está esperando a que su vida cambie. ¡Qué locura! Su vida nunca va a cambiar separado de Dios.
Tenemos que ser como Samgar, empezar donde estamos, ir a la iglesia para que el Señor cambie nuestras circunstancias, para que el Señor traiga fidelidad y constancia a nosotros. Dios está dispuesto a exaltar a aquellos que se humillan ante el reconocimiento de que no son nada fuera de Él y no pueden hacer nada sin Él. Así como también está dispuesto a darle la espalda a aquellos soberbios que piensan que no lo necesitan para cambiar. De hecho, la Biblia dice en 3 lugares que Dios ayuda al humilde y que resiste al soberbio. Proverbios 3:34 dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Samgar, mis amados, no esperó tener un ejército de miles para poder liderar al pueblo a la batalla. Él era el ejército, un ejército de un solo hombre. Usted y yo no debemos esperar a que las cosas se mejoren para que podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Como Samgar debemos también ser ese ejército de un solo hombre. Con Dios de nuestra parte somos mayoría y la victoria ya está asegurada. En segundo lugar, usa lo que tienes. Samgar no tenía espada ni tenía lanza. De hecho, como les mencioné anteriormente, este es un tema trascendente en esta época, ya que no habían guerreros entre los hijos de Israel. Los únicos que tenían guerreros eran los filisteos. Y esto fue una constante hasta la época de los reyes de Israel. De hecho, en Samuel nos habla acerca de esto, nos provee un contexto acerca de esta falencia. Primera de Samuel 13, del 19 al 22, dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz, igualmente su aguijada de bueyes. Y el precio era un pin por las rejas de arado, por los azadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Como ellos eran reyes y tenían una fortuna, ellos podían comprar estos instrumentos de guerra, estas armas, ¿verdad? Y es por eso que David no tenía una espada. David lo que tenía era una honda. Y en su batalla contra Goliat, lo que hace es derribar a Goliat con una piedra, no matarlo, como dicen las historias de los niños, que le tiró una piedra y mató al gigante. De hecho, lo derriba y después toma la espada de Goliat y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza y después guarda la espada de trofeo para tenerla por ahí. Más adelante le preguntan qué espada llevará a la batalla. David dice: la espada de Goliat, no hay ninguna como esta. Me encanta esa frase que usa David ahí. Pero se da cuenta que el pueblo de Israel no tenía armas de guerra, sino que tenía únicamente instrumentos agrícolas. Quizás usted puede preguntarse entonces, ¿de dónde fue que fabricó Ehud aquella daga especial de un codo que se llamaba llama de fuego? Y francamente puedo decirle que no lo sé. Pero mi mejor hipótesis es que en aquel entonces, hace 80 años, todavía preservaban el conocimiento de la herrería. Que ese conocimiento era bien conocido por los egipcios, de donde muchos salieron, ¿verdad? Y ya en este punto, pensemos, han pasado 80 años en la historia de Samgar. O sea, pasaron 2 generaciones de 40 años y probablemente la vocación haya desaparecido en ese lapso de tiempo. Hoy en día desaparecen las profesiones con mayor rapidez. Si pensamos en esto, hace 20 años
usted encontraba gente cuya profesión era vender enciclopedias. Hoy no encuentran ninguno, porque todo es en línea. Era una profesión que desapareció en menos de lo que pudo haber desaparecido la profesión de herrero entre el pueblo de Israel. El caso es que a pesar de que no tenían espada ni lanza, no la necesitaban. No necesitaban de esas cosas. Porque en el caso de Samgar, tenía una aguijada de buey. No necesitamos todas las cosas que nosotros pensamos que necesitamos para tener eso. Cuando el Señor envía a sus discípulos a hacer el ministerio, ¿qué les dice? No lleven nada. Lucas 10:4 les dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Todo lo que necesita para hacer la obra que el Señor le mandó a hacer, ya lo tiene. Tiene la voz, tiene la Biblia, no le falta ir. No es que estoy esperando que el Señor me mande un Hilux 3.0 para ir a la montaña y todo eso. No lleven nada, les dice el Señor. Una de las lecciones más valiosas que personalmente me dejó a mí la pandemia es que para hacer iglesia no necesitamos nada. Antes pensaba que si plantamos una iglesia, ¿cómo vamos a hacer con la silla, con el aire, con el proyector, la planta eléctrica, la banda de música, etcétera? Y la cuarentena evidenció que ninguna de esas cosas son necesarias para hacer iglesia. Y esa es una de las filosofías principales del ministerio de nuestra iglesia. No necesitamos nada para hacer iglesia, más que lo que Dios nos da en su providencia, conforme a su voluntad, para que llevemos la obra a cabo. Pero esto es en el ministerio, cómo se mira en la vida cotidiana. Dios se le acercó a Moisés en el desierto a través de una zarza ardiente, una zarza que estaba consumida por el fuego y no se consumía. Estaba envuelta en fuego, pero no se consumía. Y le dijo a través de la zarza que regresara a Egipto, que confrontara a Faraón y que liderara la liberación de esclavitud de los judíos. Moisés de inmediato y casi que en automático entró en modo excusa. El Señor viene y le dice: ve, regresa a Egipto, confronta a Faraón y libera a mi pueblo. Inmediatamente cambió a modo de excusa. Como esos breakers, cuando viene la luz de un solo, ahí se disparan. Lo primero que hizo Moisés fue buscar una excusa. No, Señor, no tengo nada. ¿Cómo voy a ir yo? Si yo soy tartamudo, soy lento de habla, no tengo lo necesario para hacer eso. ¿No le ha pasado a veces que entramos en ese modo de excusa, hasta en automático, ¿verdad? Hermano, es que vos deberías entrar al seminario. No, es que mucho tiempo, mucho visto, muy difícil, etcétera, etcétera. ¿Deberías escribir un libro? No, ¿y quién lo va a leer? Yo no soy bueno para esas cosas. ¿Deberías aprender lenguaje de señas para servir en un ministerio para sordos? No, es que ¿con qué tiempo? ¿Deberías ir a Guatemala al retiro? No, es que es muy largo, es que mucho tiempo, no hay pisto, etcétera, etcétera. Siempre buscamos excusas, ¿verdad? Cuando presentamos algo, caemos en automático en ese modo de excusa. Como cuando me dicen: pastor, deberíamos tener un ministerio de predicación en las cárceles. El Señor dice: estuve preso y no me viniste a visitar. Pero ese deberíamos es más bien debería usted, pastor. Usted es el pastor. Y cuando les pregunto: ¿y por qué no lo haces tú? No, es que yo no tengo tiempo. Inmediatamente: no, es que yo no tengo tiempo. Además, usted es el pastor. Usted sí tiene tiempo. Es su trabajo, porque usted es el pastor. Usted tiene que hacer esas cosas. Y a estos hermanitos queridos les digo con todo el amor del mundo: mi trabajo es apacentarte, cuidarte, entrenarte, para que vayas tú y hagas lo mismo con otros. Hay un tiempo para eso, y créanme, en mi juventud pude hacer todas esas cosas, servir en los ministerios de las cárceles, asistir a brigadas evangelísticas en las montañas y en otros lados. Ahora son otros tiempos. Dios me tiene aquí entrenando hombres fieles, como dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso enseña a hombres fieles, idóneos para predicar, para que esos hombres vayan y hagan esa obra. Esa es la labor de un pastor.
Entonces, si usted tiene una idea de ministerio, venga, hablemos y yo lo preparo y yo lo capacito para que usted vaya. Pero no espere que yo esté en todos lados, porque ya la labor del ministerio, de discipular, hermanos, de estar pendientes, de orar, de ver el crecimiento espiritual de cada uno, demanda mucho trabajo para que yo me comprometa con ir a las cárceles a predicar y hacer otras cosas que Dios no me ha llamado a hacer, pero que seguramente sí lo va a llamar a hacer a usted a hacerlas. Entonces, lo que le quiero decir con todo esto, mis hermanos, es que Dios no aguanta excusas. Dios no aguanta excusas. Después de todas las razones que le puso Moisés, Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Éxodo 4:2, ¿qué tienes en tu mano? Moisés le responde, solo tengo esta vara. Gran cosa, ¿verdad? Luego Dios le dice, con eso basta y sobra. Tírala al suelo. Moisés obedeció y tira la vara al suelo, y la vara se convierte en serpiente. Luego Dios le dice que la tome de la cola, y la toma de la cola y se vuelve a convertir en una vara. Así que esta vara se vuelve en el instrumento que Dios usó para tornar el río Nilo en sangre. Se vuelve en el instrumento que Dios utilizó para traer las otras plagas a Egipto. Fue la herramienta que Dios utilizó para partir el mar rojo en dos y para efectuar otros milagros en el desierto. Esa simple vara fue la herramienta poderosa en las manos de Dios. La vara de un pastor no era gran cosa en su mano, pero consagrada a Dios se convirtió en una poderosa herramienta para llevar a cabo la voluntad de Dios para su pueblo. Muchos en la Biblia también utilizaron lo que tenían en su mano. David usó su onda. La viuda de Sarepta en tiempo de Elías solo tenía un poco de harina al final de un caldero y un poco de aceite. Y eso la alimentó a ella y a su hijo durante un tiempo de hambruna. La alimentación de los 5,000, cuando lo único que había de alimento eran 5 panes y 2 peces. De lo poco, Dios puede hacer mucho. Sansón tenía una quijada de burro. Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar cualquier cosa. Así que, ¿qué es eso para ti? ¿Qué es eso que tienes que Dios puede usar? ¿Qué tienes en tu mano? No esperes las circunstancias ideales y tener los suministros adecuados para empezar a hacer algo. No esperes algo que Dios ya te dio. Algunos tienen ideas. En el lenguaje empresarial eso es visión, tener visión. Alguien tiene una visión de negocio. No es visión como las que aparecen en la Biblia, ¿verdad? Es tener una visión de negocio, una idea concreta de cómo hacer las cosas. Eso es lo que Dios te ha dotado. Ve y hazlo. Sáncar tenía una aguijada de bueyes y ese fue el instrumento poderoso de liberación para el pueblo de Dios que Dios usó. Ninguno de nosotros debería sentirse desanimado, mis amados, por no tener lo suficiente ni lo necesario. Acerca de esto, el apóstol Pablo consuela a los corintios y les dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tiene que ver esa cita con algo? Tiene mucho que ver, porque providencialmente Pablo está citando al profeta Joel, que hace un eco de este valor que encontramos nosotros en los jueces, al sacar fuerza de flaqueza, fuerza de carencia. Mire lo que dice Joel 3:10, que es de donde Pablo está citando estas palabras que da la iglesia de Corintios. Forjad espadas de vuestros asadones. ¿No se le hace conocido la historia de Sáncar? De la guijada de buey hizo un instrumento de combate, un instrumento de guerra. Lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. O sea, a esto se refiere, a que usemos lo que tengamos en la mano, que saquemos fortaleza de debilidad. Hagan de sus instrumentos agrícolas armas de guerra. El sentido de esta profecía es que ninguna persona debe excusarse
o desanimarse de participar en la batalla contra los enemigos del cristiano, diciendo que no tienen lo que se necesita. Diciendo, no, es que yo no sirvo para eso. No, es que eso no es lo mío. Claro que no es lo suyo, no es lo de nadie. No es propio del hombre natural, es una habilitación especial que viene por parte de Dios cuando Él regenera nuestros corazones. El Espíritu Santo viviendo en nosotros es el que nos empodera para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces ninguno de nosotros tendría que tener una excusa diciendo que no tiene lo necesario para poder hacer lo que Dios le ha mandado hacer. En lugar de eso, debe fortalecerse, tomar ánimo, ser valiente, porque la victoria ya está garantizada por parte de Dios. Así que no importa las circunstancias, comienza donde estás, usa lo que tienes y finalmente haz lo que puedes. Defenderse contra 600 palestinos con una hijada de buey definitivamente eleva a Samgar a la categoría de campeón. Es sin lugar a dudas un ejército de uno. Sin importar que lo haya hecho todo de una vez, porque algunos dicen, no, es que no fueron 600 de una sola vez. Fue de a poquito, mató uno acá, otro allá. Independientemente de que haya sido de poquito en poquito o todo de una vez, lo importante es que hizo lo que pudo. Lo importante es que no se quedó a esperar a ver qué pasaba. ¿Con cuánta frecuencia nosotros fallamos en hacer una contribución porque pensamos erróneamente que nuestra contribución no importa? Jesús dijo que aún un vaso de agua dado en su nombre es importante. Tiene una relevancia importante en el reino de los cielos. Tal vez tú te sientes que no eres digno. Y en eso, en parte, tienes razón, porque no eres digno. Ni yo soy digno. Ninguno de nosotros es digno. Para que Dios pueda usarnos, significa que somos indignos. Tenemos que ser indignos. Porque todos quedamos cortos de los estándares de perfección de Dios. Solamente Dios en nuestra vida puede hacernos útiles para Él. Ayer en el discipulado de jóvenes les decía a los jóvenes, Dios no busca personas dignas, Dios no busca personas preparadas, Dios busca personas disponibles, Dios busca personas que estén dispuestas. Dios no empezó a ver un currículum, a ver, este graduado del seminario tal, tiene tanta experiencia, es capaz de hacer esto, aquí y allá, sino que buscó quien estaba disponible. Isaías responde, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces envió a un hombre que estaba disponible. Así que Dios no busca personas dignas, Dios busca personas disponibles. El doctor Sam Waldron, autor de la exposición de la Confesión de Londres de 1689, cuando escribió ese libro jamás pensó que alguien lo fuera a leer. Era solo la compilación de sus clases de escuela dominical acerca de la confesión que le había dado a la iglesia para que la iglesia pudiera comprenderlas. Él pastoreaba una iglesia en ese tiempo y compiló todas estas enseñanzas en un solo libro. Hoy por hoy, la exposición de la confesión es una obra invaluable que ha sido traducida a todos los idiomas y ha ayudado a miles de pastores y líderes a poder entender y explicar la confesión a otros. Cuando le preguntan al doctor Waldron cuál era su objetivo al momento de escribir ese libro, él dice que solamente quería ayudar a su iglesia a que pudieran tener las lecciones, a que pudieran tener los bosquejos de todas sus enseñanzas compiladas en un solo volumen. El doctor Waldron solo buscó estar disponible. Quizás, mi hermano, no lleguemos a hacer cosas grandiosas como el doctor Waldron. Quizás no seas un John MacArthur, quizás no seas un R.C. Sproul, un Paul Washer.
Y en la vida empresarial quizás no llegues a ser un Jeff Bezos, un Elon Musk o un Mark Zuckerberg. Y puede que tu nombre no salga nunca en la portada de la prensa y nadie conozca de ti. Pero si estás dispuesto a hacer lo que puedes, con lo que tienes y donde estés, Dios bendecirá lo que haces. ¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué puedes hacer tú? En el tercer capítulo de los Jueces, solo hay un verso acerca de este hombre Samgar. ¿Fue importante lo que hizo? Solo hay un verso acerca de este hombre Samgar. ¿Fue importante lo que él hizo? Para Dios sí lo fue. Para su familia sí lo fue. Para sus compatriotas sí lo fue. La Biblia dice, y él también salvó a Israel. Dios lo dejó como ejemplo para nosotros. Así que tenemos que seguir ese ejemplo. Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Y haz lo que puedes. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana damos gracias, Señor, por haber hablado a nuestros corazones acerca de la necesidad, Señor, de confiar en ti, aún en medio de las situaciones difíciles, Señor. Tú usas hombres débiles, hombres con flaquezas, con carencias espirituales y morales, hombres que no son robustos en la oración, Señor, y en la lectura de tu palabra, pero que están disponibles para ser enseñados. A esos hombres tú usas, Señor, y levantas para traer gran liberación a tu pueblo. Señor, permite ahora, Padre, que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, ser dispuestos para empezar, Señor, a donde tú nos has puesto, con las herramientas que tú nos has dado, Señor, y para que podamos hacer lo que tú nos has enseñado a hacer, Señor. Padre bendito, dispone hoy todos nuestros corazones para poder servirte fielmente, Señor, para poder encomendarnos a ti, que tu Espíritu Santo pueda utilizarnos como utilizó, Señor, las piedras, como utilizó la vara de Moisés, como utilizó tantas cosas, Señor, que para el mundo eran inservibles, pero que en tus manos, Señor, eran instrumentos poderosos para llevar a cabo tu voluntad. Señor, te pedimos que puedas hacer esto en nosotros para traer liberación a tu pueblo, Señor, para poder enseñar a otros a amarte y servirte, y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús oramos.